Hem tret la mascareta un moment per presentar la xerrada d'avui. Benvinguts a tots i a totes, novament a les xerrades d'Horitzó. Avui el doctor Boris Rebollo ens explicarà l'acord al que ha arribat a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, la Fundació de la Lluita contra la Sida i l'Escola L'Horitzó per tirar endavant un estudi. Em permeten que llegeixi una mica la biografia del doctor Rebollo perquè té una trajectòria professional llarga. És doctor en Medicina Interna i Malalties Infeccioses a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. La seva activitat clínica i d'investigació inclou la consulta en malalties infeccioses generals, l'UVIH, i ha estat investigador els darrers 8 anys en els camps de la coinfecció pel virus del papil·loma humà i per al virus de la immunodeficiència humana. I actualment, a més, està treballant en el camp de la infecció pel SARS-CoV-2. Aquest projecte va començar amb una sessió de treball amb el doctor Boris i els alumnes del grup Bonsais, que formen part de l'equip d'investigació. Aquí la Margarita, una representant del grup Bonsais, els dirà 4 paraules. Gràcies. Bona tarda. Bàsicament, tots del grup Bonsai estem molt contents de poder participar en aquest projecte d'investigació que pot tenir un impacte social bastant gran. I ja hem començat a treballar buscant respostes i solucions als problemes que se'ns han posat davant. I ara el doctor Rebollo ens explicarà de què va el projecte i els objectius que perseguim. Moltes gràcies. La mascareta. Bona tarda, soc en Boris Rebollo i avui parlarem d'aquest estudi que volem desenvolupar aquí a l'Escola L'Horitzó amb els alumnes del grup Bonsai. Esta idea nace por un contacto que tienen a través del Bonaventura Clotet, que es el CAP Clinic del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Germans Trias y Pujol y que actualmente es co-investigador en este estudio y que pues lo contactan a él y como soy la persona que está liderando un poco todo lo que es testado con test rápidos a nivel comunitario, pues me dice que le pareció una idea interesante y que si me interesaba, yo le dije que sí, que me encantaba el poder trabajar con los alumnos de la Escuela L'Horitzó y poder desarrollar una idea en conjunto. Y la sorpresa ha sido bastante buena. Como les decía, pues el grupo investigador por parte del Hospital Germans Trias y Pujol pues estaría conformado por la parte nuestra por 2 investigadores principales. Los otros investigadores principales están en la Escuela L'Horitzó y uno de ellos sería el Bonaventura Clotet, que como les decía es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Germans Trias y Pujol y también es director del ICI Caixa y también es presidente de la Fundación Lluita contra la Sida y Malalties Infecciosas. Nosotros trabajamos principalmente en el ámbito de la investigación en enfermedades infecciosas. El punto fuerte de nuestro trabajo era investigar sobre el VIH. También hacemos docencia, asistencia y también recerca clínica es desde el punto de vista clínico y también básico. En este momento creo que somos muchos más de 150 trabajadores intercientíficos que trabajan en el IRSI Caixa haciendo ciencia básica y personas que trabajamos en la recerca clínica que probablemente pues lleguemos a los 200 o 250 en este momento dedicándonos solo a las infecciones. Yo soy soy Boris Rebollo, que soy médico adjunto del Servicio de Infecciosas y sería el otro co-investigador de este estudio por parte del Hospital Germans Trias y Pujol y como les decía aquí es un poco el resumen de lo que nosotros hacemos como investigación desde la fundación, todo lo que es la recerca clínica, el ICI Caixa que es la recerca básica
y el Hospital Germanas Trias y Pujol, que es como el centro donde estamos, y esos son todos los partners con los que vamos trabajando, ya sea para hacer investigación en el ámbito fuera de la fundación, para hacer formación para profesionales, para hacer intervenciones comunitarias como el Barcelona Checkpoint o la dispensación de una estrategia de prevención del VIH que se llama el PrEP. También trabajamos con hospitales en algunos países africanos, como es el caso del Hospital del Carmelo en Mozambique, y espero que pronto, pues dentro de todos estos colaboradores o partners con los que trabajamos, pues podamos poner el logo de la Escuela Lorizzo, y esto realmente será muy interesante y muy bueno para nosotros. Esa es la trayectoria de publicaciones que hemos tenido, con los estudios clínicos en los que hemos participado, y muchos de ellos han sido unos referentes en lo que es la producción científica a nivel mundial, y es algo que poco a poco pues, nos ha ido dando cada vez más este conocimiento de poder hacer recerca, ¿no? Estos son un poco los principales artículos científicos que tenemos. Actualmente esto ya está bastante sectorizado. Yo creo que hemos publicado más de 2.500 artículos científicos en distintas revistas, algunas que son referentes a nivel mundial en cuanto a impacto en la ciencia, ¿no? Vamos a ver, ahora sí. Esos son los distintos grupos que trabajan tanto en la recerca clínica, que trabajan un poco en todo lo que es envejecimiento de las personas que están infectadas por VIH, en vacunas, sea para el VIH, desarrollo de vacunas. Ahora estamos trabajando en la vacuna de Janssen contra el coronavirus. Estamos experimentando, bueno, haciendo la fase 3 del estudio de la vacuna. También tenemos una línea de psicología, hepatitis, virología básica, de la cual yo hago parte, y las distintas líneas en las que trabajamos a nivel clínico. Y estas son las distintas líneas en las que trabajamos a nivel de ciencia básica. Por lo tanto, detrás de toda la producción científica que tenemos y que les podríamos ofrecer para poder desarrollar este proyecto en común, pues hay un gran número de personas con una trayectoria bastante desarrollada en investigación. Sigue hacia atrás, no sé por qué. A ver. Bueno, pasando un poco a lo que nosotros hemos querido hacer, pues nosotros empezamos con una idea original, que era principalmente hacer test de detección de antígenos a los niños. Para que ustedes entiendan, los test de detección de antígenos son test que nosotros llamamos point of care, que son test rápidos que se pueden hacer en el mismo lugar donde uno quiere hacerlos. Eso quiere decir que no requiere un ambiente hospitalario para realizarlos, no requiere una gran maquinaria para poder realizarlos, como es el caso de las PCRs, que seguramente que muchos de ustedes que se han hecho una PCR, cuando les han tomado la muestra, pues han tenido que esperar 24 o 48 horas, o tal vez hasta 72 horas para tener los resultados. Y esto es porque esta técnica requiere una gran maquinaria para poder realizarla, y por lo tanto pues un gran retardo para poder dar los resultados. Lo que nosotros queríamos era, o lo que pretendemos en este proyecto aquí en la Escuela Lorizzo, es implementar una estrategia de testado con test que son muy parecidos en cuanto a eficacia a los test de PCR, pero que nos pueden dar los resultados en muy poquito tiempo, en 15 minutos, y no requerimos llevar las muestras a un hospital, sino que son muestras que podemos realizarlas aquí mismo en la escuela a todas las personas. Entonces, inicialmente nosotros lo que queríamos era testar a las personas o a los alumnos y también personal que asistía a trabajar aquí a la Escuela Lorizzo. Queríamos testar principalmente a las personas que tenían algún síntoma que pudiera sugerirnos que estuviera infectado por el coronavirus. Pero luego fueron saliendo más datos, entre ellos los datos que produjimos nosotros mismos en el estudio de la Sala Apolo. No sé si algunos han escuchado este estudio. Pues ahí probamos que los test de antígenos son una herramienta bastante buena para detectar a las personas que son contagiosas. Y entonces, al tener estos datos, probablemente el primer estudio que queríamos hacer aquí en la escuela
era bastante importante, pero no aportaría mucha más información de la que ya teníamos. Entonces tuvimos que volver a pensar en una estrategia que tuviera un poco más de impacto, y es ahí donde decidimos modificar un poco esta idea original, y es esta idea la que les explicaré aquí. Lo que nosotros queremos hacer es crear un circuito de cribado rápido de la COVID-19 en las escuelas, y esto sería un estudio piloto. Al momento seríamos la primera escuela en el mundo probablemente que estuviéramos implementando una estrategia de testado regular con test rápidos aquí en Cataluña. Ya fuimos los primeros a nivel mundial en sacar los datos en todo lo que era el estudio de la Sala Apolo, y si podemos implementar rápidamente este estudio, probablemente también seamos los primeros en hacer este estudio. Pero no es que queramos hacer una competencia para ser los primeros en hacer un estudio. Lo que queremos es un poco demostrar que desde Cataluña, y bueno, desde el Estado español, pero desde Cataluña tenemos iniciativas para poder crear herramientas para poder desarrollar una vida lo más normal posible a lo que era antes de que tuviéramos esta gran epidemia. Entonces, esto es una cosa que es muy importante, y como decía la Marga, pues el impacto que podemos tener si logramos realizarla de manera correcta a nivel mundial, bueno, a nivel mundial o a nivel local, el impacto que podemos tener puede ser muy interesante si lo hacemos bien. Entonces, ese es un estudio que lo haríamos conjuntamente con la Fundación Militar contra la SIDA, Malalties Infecciosas y la Promoción de la Salud. Es un poco largo ahora el nombre de la fundación, y la Escola Loritzo de Barcelona, y también la escuela que utilizaríamos como espejo a nuestra estrategia, que ya les explicaré un poco más adelante. ¿Qué es lo que queremos hacer en este estudio? Bueno, voy a ir a mano. Esos son los investigadores principales. Estaría Bonaventura Clotet, la María Casanilla, la Ana Valero, yo, el Francisco Lomé, Berta Ríos y Marco Rivera, y también habrían co-investigadores que serían los profesores de la escuela. Entre los centros participantes están el Servicio de Enfermedades Infecciosas, la Fundación Hotel Lucha contra el SIDA, la Escuela Loritzo de Barcelona, y muy probablemente la escuela que será como una escuela con la que nos compararemos, pero que también será un participante de este estudio, y hay que nombrarla. El estudio que estamos proponiendo es hacer un estudio de cortes. Esto es un estudio en el que nosotros tomamos a un grupo de individuos y ya predefinimos las características de estos individuos, y decidimos hacer una intervención en estos individuos, y decidimos hacer un seguimiento durante un tiempo de estos individuos. Esto es lo que se llama una corte prospectiva, y eso es lo que en principio intentaríamos hacer con la Escuela Loritzo. Esas son las fechas tentativas. Entre finales de febrero y el 31 de mayo serían 3 meses de seguimiento. Estas fechas son tentativas porque antes de poder implementar un estudio clínico tenemos que pasar por muchos filtros en los cuales ya estamos trabajando desde la Fundación Militar contra la SIDA, y son los filtros de poder tener todos los documentos necesarios para poder pasar delante de un comité de ética, porque para poder implementar este estudio en la escuela tiene que haber un comité independiente de profesionales que vean si lo que nosotros estamos proponiendo es ético o no. Esto es muy importante. Nosotros estamos seguros que el estudio que estamos proponiendo es un estudio ético, pero tiene que ser una persona independiente de la fundación y de la escuela que nos diga: sí, les confirmamos que ustedes están haciendo un estudio ético y que pueden tirar para adelante. Entonces, el objetivo principal es el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, el COVID-19, mediante el autotest. Esta es la variable que nosotros hemos implementado en este estudio. Antes era testar a las personas que eran o que tenían algún síntoma que podría sugerir una infección por coronavirus. Ahora lo que nosotros pretendemos es que los niños puedan hacerse un autotest
con unos test de detección nasal, que ya les explicaré un poco más adelante en esta charla cómo es que funcionan estos test. Entonces, hemos cambiado el hacer el test solo a personas que tengan síntomas a hacer test cada semana con test que son muy sencillos de realizar, que no son muy molestos, no son como los test habituales que son el palito que les meten dentro de la nariz o muy dentro de la nariz y que les causa muchas molestias a algunos niños. Son test mucho más sencillos, son test nasales que intentaríamos que los niños se los hagan ellos mismos con supervisión de los profesores en todos los casos. Entonces sería establecer un circuito de testado semanal a todos los niños para identificar algún niño que pudiera estar infectado y que estuviera siendo asintomático. Ese es el principal objetivo que tenemos en este estudio. Utilizaríamos los test de antígenos y, como les decía, serían hisopados nasales y lo utilizaríamos en todos los sujetos a partir de los 6 años que asisten a la escuela Lorizó. Esto quiere decir que también los profesores, también el personal administrativo y de servicios sería un autotest todos los jueves probablemente. Cada jueves sería el día en el que la escuela hace autotest. Hay unos objetivos secundarios que sería, tenemos que evaluar la eficacia de estos tests para detectar a las personas sintomáticas y asintomáticas de la escuela Lorizó. Correlacionaríamos estos tests rápidos. Esto se ha cortado con la técnica de referencia, que es la PCR, y también veríamos la factibilidad de implementar una estrategia con testado en el caso de las personas sintomáticas por personal no sanitario. Lo que nosotros pretendemos es formar a los profesores para hacer test. Vendría un equipo de enfermeros de la Fundación Lucha contra el SIDA a formar a los profesores identificados para poder realizar los test nasofaringios a los sintomáticos. Entonces, algo que es muy importante y que hay que dejar claro es que utilizaremos dos estrategias. La primera estrategia es hacer un test de autotest a los asintomáticos cada semana y también hacer un test, pero nasofaringio, el test que va más adentro, que no se queda solo en la nariz, a todas las personas que tengan síntomas que puedan sugerir un coronavirus. Y esto sería en cualquier momento a lo largo de la semana. Obviamente, las personas que tuvieran un síntoma, luego de que nosotros les hagamos el test, independientemente de que nosotros encontremos un test positivo o negativo, seguirían el circuito que está mandado por las autoridades de salud en cuanto a seguimiento, aislamiento de la persona hasta que se le haga una PCR. No haríamos ninguna intervención que ponga en riesgo la salud del niño o del profesor o del personal administrativo y de servicios de la escuela Lorizó ni de su entorno. ¿Por qué queremos hacer test de antígenos? Estos datos son muy importantes que ustedes los puedan comprender. Si ustedes ven en esta gráfica, hay que diferenciar lo que es una persona contagiada, que es una persona que tiene el virus, a una persona que es contagiosa, que es una persona que contagia el virus, a una persona que es una persona enferma, es una persona que tiene el virus y que tiene síntomas. Como ustedes pueden ver, un enfermo en algún momento es un contagiado, en algún momento es un contagioso y en algún momento pues está enfermo, tiene los síntomas. Pero puede haber personas que estén contagiadas, que no tengan síntomas, pero que tampoco sean contagiosos. Y pueden haber personas que son contagiosas, que tampoco tengan síntomas, pero que son contagiosas y están contagiados. Estas tres categorías son muy importantes. Entonces, el enfermo que tiene síntomas, que durante un tiempo es contagioso y durante un tiempo está contagiado, pero que no transmite el virus. El contagiado puede ser una persona que no tiene síntomas y que en algún momento contagia el virus y que luego deja de contagiarlo. Y el contagioso es una persona que puede o no tener síntomas y que contagia el virus durante un tiempo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien se infecta por el virus? Ustedes pueden ver esta gráfica y pongámonos de que hay alguien pues, que el viernes al salir de la escuela ha ido a una comida con los amigos y pues por X o Z razones pues, o no han respetado las normas de distanciamiento social, que creo que, que las respetan aquí en la escuela, o han respetado las normas de distanciamiento social pues, y se han reunido con el número que está permitido de personas, pero que lastimosamente dentro de esta reunión había una persona que no estaba con síntomas, pero que estaba contagiada y que también era contagioso. Entonces, pongámonos a pensar que esta persona, pues, al salir de la escuela, el viernes en la noche se ha ido a una cena con su vecino o su vecina y se ha contagiado del virus. Sería el día -6, esto sería un viernes. Esto quiere decir que el sábado, domingo, lunes, no tiene casi posibilidad de contagiar. Esto no quiere decir que se repite este patrón en todas las personas. No tiene casi virus. A partir del lunes, martes, el virus ya empieza a subir. Pero todavía no es una persona contagiosa. A partir del miércoles, jueves, el virus ya ha subido y es una persona con una gran posibilidad de contagiar, tenga o no tenga síntomas. Entonces, cuando ustedes ven esta línea azul, es la probabilidad de detectar a estas personas con un test de detección del coronavirus mediante una PCR, que es un test que busca el material genético del virus. Si nosotros aplicamos un test de antígenos, ubicaríamos a estas personas principalmente en el punto que más nos interesa. Es en el momento en los que ellos son contagiosos. Los test de antígenos buscan una proteína del virus, por lo tanto son mucho más sencillos de realizar y son los que decimos que se pueden realizar en la escuela y que tardan entre 10 a 15 minutos para ser leídos. Entonces, esa es la base de lo que queremos hacer. Nosotros queremos ver que si haciendo test regulares durante un día específico de la semana, podemos detectar a los niños o personal sanitario, personal docente o personal administrativo que sin síntomas tenga una gran capacidad de contagiar el virus. Y esto podría tener un impacto tanto en la escuela como un impacto en la casa de los alumnos. Vamos a pensar que probablemente los niños sean los que menos test se hacen. De hecho, entre los niños y las personas por debajo de 45 años, probablemente son las personas que menos controles de test se hacen. Probablemente a partir de los 50, 60, 70 años sea la población a la que más test de depistaje realizamos porque son las personas más frágiles, porque son las personas que más frecuentemente van al hospital, y entonces estaríamos cubriendo una parte de personas que no están cubiertas por testados regulares en el ámbito de la salud. Y eso es un poco más de lo mismo. La estrategia de testado rápido es una estrategia que yo le podría llamar que es una estrategia bastante versátil. Esto quiere decir que es un test económico que cuesta 4,50 € masiva, que la podemos realizar en la escuela, que tarda 10 a 15 minutos en leerse y que es fácilmente implementable, y que probablemente una estrategia de hacer muchos test repetidos con test baratos y fácilmente realizables sea mucho más eficiente que hacer test muy caros y que tienen una necesidad tecnológica muy alta para poder detectar a las personas infectadas. Entonces, en resumen, es mejor hacer test baratos que no tienen la misma sensibilidad que las PCRs muchas veces, a hacer pocas veces un test como la PCR, que es un test que tarda mucho en dar los resultados. Los test de detección de antígenos, que son estas cassettes donde se pone la muestra en un hueco aquí y se espera a que
la muestra con una solución de tampón pase por como una esponja o algo así, y por un método colorimétrico se pueda leer el resultado. Es como un test de embarazo. Seguramente muchos de los que están escuchando esta conferencia en algún momento, o algunos, o no sé si muchos, bueno, si son padres seguramente pues muchos han hecho un test de embarazo, y es algo como un test de embarazo. Es una línea, no estás enfermo, y 2 líneas si estás enfermo, ¿no? O bueno, o estás con el coronavirus. Y son test que cada vez más la comunidad científica está hablando de ellos para poder dar una solución a todo lo que es quedarnos o intentar volver a lo que era la vida antes del coronavirus. Nosotros estimamos que podremos hacer en el transcurso de los 3 meses aproximadamente 2000 test. Esto es un número bastante importante, y como les decía, lo que pretendemos es hacer a todos los niños que tienen la obligación de portar la mascareta. Eso quiere decir a partir de los 6 años hasta los niños de 15 o 16 años, que son los niños de los últimos cursos. Lo haríamos en la escuela Lorizó, en alumnos, y también lo haríamos en el personal docente y en el personal administrativo. Como les decía, pretendemos hacer un test los jueves. Este día ha sido planificado en función a lo que les decía. Nosotros tenemos la hipótesis de que las personas o los niños probablemente se infecten más en el ambiente extra escuela, fuera de la escuela, en contexto de reuniones con la familia o con los amigos, más que dentro de la escuela, porque en la mayoría, si no son todas las escuelas, las medidas de aislamiento social, de distanciamiento social y medidas de protección han sido implantadas excelentemente. Esto nos demuestra que los niños son mucho más obedientes y mucho más organizados que nosotros en algunas cosas. Yo por el momento no me he cruzado con ningún niño, incluso mis hijos, que cuando los voy a buscar a la escuela se suben al coche con la máscara, y les digo, pero somos un grupo bombolla, ¿no? Nos podemos quitar la máscara, y ellos no se quieren quitar la máscara. Entonces, esto es algo que yo también lo he visto aquí, ¿no? Cuando vinimos a hacer la reunión con los chicos con los que vamos a desarrollar el protocolo, pues estaban todos con la máscara, con la puerta, con la ventana abierta, a pesar de que hacía mucho frío. Y creo que probablemente los contagios no se dan en las escuelas, los contagios vienen de fuera hacia las escuelas. Entonces esto es algo que tendremos que ver si es cierto, ¿no? Entonces lo que pretendemos hacer es lo que les digo, es el testado semanal a niños a partir de los 6 años, y también a los profesores y personal administrativo. A las personas que vienen todos los días, por protocolo en la escuela se les toma una temperatura a todos los niños que entran en la escuela, y lo que haríamos sería, en caso de que haya un niño que tenga fiebre, que es tener una temperatura por encima de 37,5 al llegar a la escuela, o que estando en la escuela desarrolle un cuadro febril, lo que haríamos sería hacerles un test de detección de antígenos por un hisopado nasofaringeo, esta vez realizado por un personal que ha sido formado por enfermeros de la Fundación Militar contra el SIDA aquí en la escuela. Sería algo que cambiaría totalmente la manera de proceder. Ya no serían personal sanitario, sino que serían profesores formados para poder hacer estos test de antígenos. Lo que haríamos sería monitorizar los contagios semanales que tuviéramos en la escuela, y nos compararíamos con una escuela que probablemente sea la escuela John Talabot. He podido hablar con la directora de esta escuela. Ella es una persona que se ha mostrado muy abierta y muy colaborativa, y nos pide obviamente un poco más de información sobre el protocolo que nosotros la tenemos que dar, pero el objetivo sería simplemente decir, vamos a tener una escuela en la que vamos a implementar una estrategia de cribado para el coronavirus, y nos compararemos con una escuela que no lo está haciendo. Pero no quiere decir que esta escuela sea peor ni nada, simplemente es una escuela que está cumpliendo todas las normas. Lo que queremos ver es ver si nosotros identificamos más personas infectadas y podemos tener un impacto en cuanto a evitar brotes dentro de las escuelas, aunque no son muy frecuentes, pero sobre todo para ver
sí, bueno, no son tan frecuentes, y sobre todo para ver si nosotros podemos tener más niños diagnosticados que otras escuelas, lo cual sería algo que tendría un impacto en la escuela y en las familias. Entonces, como les decía, la variable principal es la proporción de personas asintomáticas y sintomáticas que diagnosticamos por una infección de coronavirus, de una infección por SARS-CoV-2 en las personas que entran que trabajan y que vienen a la escuela Lorizó. Correlacionaríamos estos resultados con la PCR. También en caso de los positivos asintomáticos, y también correlacionaríamos los positivos de los sintomáticos con la PCR. Y también quisiéramos ver si una estrategia de autotest es una estrategia que se puede implementar en una escuela. Este sería el método estadístico que está por definir qué emplearíamos para ver el impacto que tenemos en nuestra estrategia. Pues bien, esa es la parte que más me ha gustado, porque nosotros tuvimos aquí una reunión el martes con todos los alumnos del grupo Bonsai y empezamos a decirles, oye, queremos hacer un estudio con ustedes y queremos hacer esto y quiero que nos digan qué es lo que piensan. Y no lo hacíamos a manera de querer hacerles sentirse bien ni nada, lo hacíamos porque realmente queríamos saber lo que ellos pensaban. Y esto ha sido muy enriquecedor y ha sido muy importante porque ellos los chicos de 15, del grupo Bonsai son de 15 años, ¿no? 15, de 15, 16 años nos han dado unas ideas y la verdad es que se han puesto, han sido muy participativos y a mí me ha encantado poder nutrirme de las ideas que ellos nos han dado. Entonces, nosotros les hemos empezado a explicar lo que queríamos hacer con ellos y lo que queríamos hacer en sus compañeros y en ellos, y que ellos nos digan qué es lo que piensan. Y entonces empezó a haber un poco de debate, que fue bastante bueno. Ya más o menos, yo no soy profesor, pero me daba cuenta que quiénes eran amigos y quiénes eran amigas, y era bastante interesante. Y entonces al final, luego de poder hablar con ellos, les dijimos, pues lo que tienen que hacer es cada uno, hemos identificado varios problemas o varios puntos que podrían ser conflictivos. Quiero que nos digan cómo podemos solucionarlos y que me envíen un mail. Y entonces yo anoche, cuando estaba leyendo mis mails, la verdad es que ha sido como un aire de energía, porque estaba muy cansado, eran como las 11 de la noche, y ha sido un aire de energía que me han dado estos chicos, ¿no? Y entonces yo me he reído mucho, pero de alegría al leerlos, porque el primer mail que me envían es: buenos días, doctor Rebollo. Y entonces muy formales, bueno, Rebollo con V, pero bueno, aquí... entonces nosotros, la Margarita y la Lola, teníamos la tarea de hacer algún sistema de recolección de datos. En este caso hemos hecho un Excel, han hecho un Excel en el cual está separado por semanas y por cursos. Al final del proyecto, para obtener los resultados, los adjuntaremos todos. ¿Qué le parece? Estos chicos han hecho algo por lo que nosotros pagamos a personas para que lo hagan. O sea, yo normalmente en el grupo en el que nosotros trabajamos, tenemos a alguien al que le pagamos para hacer una base de datos. O sea, ellos han empezado a hacer una base de datos, la revisaremos y seguramente pues implementaremos la idea. Entonces, el siguiente problema que teníamos, les decíamos, nosotros necesitamos una base de datos para recolectar los datos, pero como estamos haciendo un estudio clínico, lo que no podemos hacer es mostrar la identidad de las personas que están participando en el estudio clínico, porque son una de las reglas para hacer un estudio clínico que sea 100% correcto. Entonces lo que nosotros necesitamos es dar códigos a los individuos que van a participar en el estudio, porque no podemos poner a Laia Ramos tiene un test positivo, porque esto no se puede hacer. Entonces decíamos, ¿qué podemos hacer para poner códigos a esos alumnos? Entonces aquí hay otros que me responden y me dicen: hola, doctor Boris. Nosaltres som el David i l'Helena de l'Escola Rissó i li venim a explicar la nostra proposta. Per codificar els textos utilitzarem el mètode del hash mitjan can Python. Yo no sé lo que es esto. De hecho, he buscado en internet y es una fórmula que se asemeja a esto, pero que
honestamente no sé qué es esto y me va a encantar que me expliquen qué es porque no lo sé. De manera que només tindrien accés als investigadors dels programes. I hi ha el que m'hacía reír per comprovar que si Guisset, la mestra estará vigilant perquè els nens no facin trampes. Y entonces era como muy interesante, ¿no? Decía, bueno, vamos a hacer un código que es un código súper complejo, o tal vez no, pero vamos a vigilar de que los niños no hagan trampas. Entonces me encantaba esta manera. Y entonces había otras niñas que me dicen, hola, señor Rebollo. Son la Mari y la Carlota. Ellas estaban encargadas de intentar encontrar una respuesta a algo que les llamó la atención. Cuando nosotros dijimos, vamos a hacer que los niños se hagan un autotest, ellas nos dijeron, pero ¿cómo? ¿Se pueden hacer daño con un autotest? Y ellas tenían mucha razón. Obviamente nosotros hemos pensado en que tenemos que asegurar todo para que un niño se pueda hacer un autotest. Lo que nosotros proponemos es que los niños, los test que pretendemos utilizar son unos test que utilizan un palo que solo hay que darle vueltas en la parte externa de la nariz. Es como cuando un niño se mete el dedo dentro de la nariz, es el equivalente a esto, pero obviamente en los niños pequeñitos tendremos que encontrar una estrategia que nos cubra al 100% la seguridad de hacer este test, aunque tendremos que ver cómo podemos... Cómo lo hacen los niños pequeñitos, que serían un poco los que más nos preocupan, de 6 a 8 años, para ver cómo les podemos indicar para que pasen un palo alrededor, pero de la parte de afuera de su nariz, o sea, que no lo metan adentro y que tengamos la seguridad de que los estamos supervisando y que ellos con el tiempo irán tomando la costumbre de hacerse el autotest y tenemos la impresión de que esto podrá ir adelante. Pero ellas estaban muy preocupadas y entonces lo que proponen es empezar en filmar un curt video amb els passos de cómo realizar el autotest. Entonces ellas lo que proponen es, oiga, vamos a hacer un vídeo con un niño, les vamos a mostrar a los niñitos para ver cómo se puede hacer el autotest. Otra cosa que habían pensado, también habían pensado que els alumnes més menuts tallessin els pals més petits, para no meterse el palo hasta adentro, pero es que son ideas bastante buenas. Obviamente esto seguramente no lo podríamos hacer, pero y también querían poner dibujos para incentivar a los niños a que se hagan los test. Entonces, han sido ideas que ellos mismos han ido desarrollando para poder hacer investigación. Y eso es algo que me parece totalmente emocionante, es hacer investigación responsable con niños que dan una idea para poder intervenir en ellos mismos. Esos son otros que me han encantado. Y entonces, otro de los problemas que teníamos, y dijimos, bueno, tenemos la base de datos, tenemos a alguien que nos propone hacer los códigos con este algoritmo matemático que parece muy complejo. Tenemos a alguien que nos dice, tenemos que ver cómo hacemos los autotests con los niños más pequeñitos, que son los que nos podrían dar un poquito más de trabajo. Y también había el grupo de las personas que tenían que crear una base de datos para hacer el seguimiento de todos los casos positivos semanales y compararlos con la escuela que nosotros podríamos llamar la escuela espejo, para ver el número de contagios que ha habido en esta escuela espejo y realmente lo que han hecho el Paul, el Valentín y el Simón es una base de datos súper bien elaborada. Entonces, pues no sé qué decirles, estoy realmente asombrado de la manera con la que los niños, o bueno, no sé si no les debe gustar que digan niños, los preadolescentes, han podido desarrollar esto y es de una manera muy responsable. Entonces, lo que nosotros les estamos proponiendo, y es una figura que les mostré a los chiquitos, es que nosotros somos como unos alpinistas que estamos intentando llegar a la cima, creo que ese es el K2 del Himalaya, pero no estamos tan congestionados. Bueno, probablemente sí, hay muchos investigadores que están intentando hacer investigación en cuanto al coronavirus, pero lo que nosotros queremos hacer es una investigación que sea responsable. Queremos hacer una investigación que sea realista. No vamos a pretender
hacer grandes técnicas en la escuela, como hacer una PCR, cultivos virales o secuenciación de los virus, porque no tenemos en este momento la capacidad humana de poder trasladar un laboratorio a la escuela, pero yo creo que si nosotros hacemos una estrategia de testado mediante test de detección de antígenos, que sea bien supervisado y que demuestre que con esto podemos identificar a los niños que están infectados y ver cuál es el impacto que tenemos a nivel de la escuela en cuanto a los brotes y cuál es el impacto que tenemos a nivel comunitario, estaremos dando un paso más adelante para poder ayudar a todo lo que es el poder salir un poco más adelante en lo que es la lucha contra el coronavirus, y ojalá podamos llegar a la cima y podamos tener datos de aquí en 3 meses, ¿no? Muchas gracias y nada, yo estoy muy contento de poder participar con ustedes. Esta mañana he tenido la reunión con las personas que se encargan de preparar los documentos para poder presentar el protocolo al comité de ética del hospital. Entonces es un trabajo bastante complejo, se requieren muchos documentos, pero creo que lo podremos hacer. Uno de los documentos que requeriremos obviamente será el consentimiento informado de todos los padres que permitan que nosotros podamos hacer test de detección de antígenos a sus hijos, autotest. Nosotros tendremos que generar la estrategia más segura para los niños, aunque muchas veces pues la gente se pone a pensar, bueno, si hacer un palito alrededor de la nariz es algo muy sencillo, nosotros tenemos que cubrir al máximo la seguridad de los niños, y también lo que tenemos que tener es sobre todo una gran implicación de los niños para poder llevar adelante este proyecto, ¿no? Y gracias. No, muchas gracias, doctor Rebollo. Han salido a lo largo del directo algunas preguntas, pero la mayoría ya se han contestado. Algunos padres preguntaban si existía riesgo para los alumnos y ya contestó que no se puede hacer un estudio cuando hay un riesgo. También si el test era incómodo o doloroso como es el test nasofaringeo, pero que también nos lo ha explicado. Y sí que quizás algún padre dice, ¿por qué autotest y no un test que haga un adulto formado? Bueno, lo que podríamos mostrarles, tal vez si hay padres que están conectados, ¿Sí? Lo que podría mostrarles es un vídeo de lo que es el autotest, y luego de ver este vídeo podríamos explicarles por qué queremos hacer autotest. Aquí pueden ver, esa es una persona que se está haciendo el autotest en el hospital con los nuevos test que vamos a conseguir para este estudio, que son test de detección nasal, como les decía. Esto nosotros no lo haríamos porque en un hospital pues la persona tiene que identificar la muestra en un documento, ¿vale? Porque este autotest se procesa en un laboratorio, no sería para hacerlo en el mismo momento. Pero esta imagen es sobre todo muy importante para mostrarles cómo se puede hacer el autotest. Como verán, los niños siempre están con la mascareta, se bajarían la mascareta solo a nivel de la boca y se meten el palo en la nariz y hacen 5 vueltas en cada narina. Bueno, 5, son 5 como digo, pueden ser 10, ¿no? Se vuelven a poner la mascareta y en ese momento pues ellos pondrían el test en la solución que nosotros utilizaríamos para leer el test, que serían luego echar 5 gotas en un test que estuviera delante de cada niño. Esto probablemente tardaría 10 minutos en el proceso de poder hacer el testado con los niños, y sería una vez a la semana. Entonces, ¿por qué no hacemos un test por una persona? Porque si quisiéramos que alguien, el profesor, alguien haga el test a cada niño, necesitaríamos primero que el profesor
cada jueves se vista con un traje especial de protección, porque estaría en contacto más estrecho con 15 o 14 niños que están en una escuela y él mismo estaría haciéndoles el test. Entonces, en primer lugar, necesitaríamos que el profesor tenga este material, que lo tendremos, pero que no sería factible poder primero emplear el tiempo del profesor, que sería probablemente una media hora o una hora para hacer el test a todos los chicos. En segundo lugar, creemos que si nosotros podemos demostrar que estos tests que son auto realizados en un aula, en una clase, perdón, y si están supervisadas por un adulto de manera correcta y realizadas en 10 minutos, pues puede servirnos para poder hacer tests masivos en las escuelas, en la escuela, sin que se requiera esta gran pérdida de tiempo, entre comillas, por parte de una persona para hacer a todos los alumnos. Entonces, creo que el autotest, o creemos que el autotest es la solución. El autotest es un test que no es difícil de realizar, como ustedes han podido ver en este vídeo, y que en principio pues, creemos que se podría realizar por los mismos alumnos. Gracias. Y una última pregunta. Si se hacen este test nasofaringio los alumnos que sí presenten síntomas, ¿Sí? ¿eso significaría que no deberían de asistir a su centro de asistencia primario o al CAP que les corresponda? Esa es una excelente pregunta. Nosotros ya creemos que sí que tienen que asistir. O sea, mientras no tengamos los datos, lo que nosotros haríamos sería ver si el hecho a futuro, una vez que tengamos los datos, si cuando veamos si esta estrategia funciona y tengamos estos resultados y podamos transmitirlo a las autoridades y las autoridades nos den el visto bueno, pues esto nos podría ayudar a futuro para los mismos padres. O sea, en el momento actual, cuando un niño tiene fiebre o tiene tos o algo, lo primero que hacen es llamar al padre. El padre viene a buscar al niño y el niño tiene que ir a un centro de atención primaria. Por el momento se tiene que hacer esto. Nosotros le haríamos el test de antígeno y veríamos si nosotros le podemos diagnosticar con el test de antígeno. Créanme que si es sintomático y tiene una gran cantidad de virus, nosotros lo vamos a poder diagnosticar. Claro. Hay una gran posibilidad. Pero mientras estemos generando la información, sí, el niño va a tener que ir a su centro de atención primaria para que le hagan una PCR. Pero, si luego nosotros demostramos que en el 100% o en el 99% de los casos hemos podido diagnosticar a los niños que están infectados con esta estrategia, de los sintomáticos, pues las autoridades, si lo permiten, pues nos dirán, vale, en vez de llamar al padre, ustedes le hacen el test, si es positivo, llaman al padre y se llaman al niño, y si es negativo, pues probablemente este niño necesite un paracetamol. Y no sé, creo que no se pueden quedar de todas maneras cuando tienen fiebre, pero podrá estar en casa y al día siguiente podrá volver a la clase. Lo que no ocurre en el caso de que tenga una sospecha de coronavirus, pues porque tiene que ir, pedir ahora en el CAP, que le hagan la PCR, esperar la respuesta. Y puede implicar pérdida de muchos días de clase para el niño. Claro. Incluso si está en un entorno familiar, es mucho menos de impacto psicológico para el alumno si se lo puede hacer en la misma escuela. Eso es algo que me contaban, ¿no? Así que cuando alguien se va y dice, oh, no sé, hay muchos chicos que nos han comentado aquí que, bueno, que les preocupa. Bueno, tal vez, si nosotros podemos ver de que con los test de antígenos ya diagnosticamos a todos los niños, pues, sería algo que puede tranquilizarlos también, ¿no? Pues muchísimas gracias y hasta pronto. Nos veremos pronto aquí con el estudio. Gracias. Muchas gracias.